Les saludo, mis hermanos, nuevamente en el deseo de que podamos ser edificados y animados no solo a conocer más a nuestro Señor, sino a vivir de acuerdo a las doctrinas que vamos conociendo y estudiando en su palabra. Seguimos estudiando esta parte de la escatología que le llamamos escatología individual, que trata básicamente de dos temas: el tema de la muerte y lo que ocurre entre que morimos y que resucitamos, que es llamado el estado intermedio. Desde el episodio anterior estuvimos hablando de esta ruptura que acontece entre nuestro aspecto material y nuestro espíritu, esta ruptura de la cual Eclesiastés nos dice que consiste en que el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Ruptura que termina siendo pues una tragedia, porque como decíamos, no fuimos creados para morir, fuimos creados para vivir. La muerte es consecuencia de la caída, pero de alguna manera ruptura en la cual hay esperanza y hay consuelo en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Mire que en Salmo 102, un salmo que el subtítulo de ese salmo dice oración de alguien en agonía, se nos habla de la experiencia del dolor muy cercano a la muerte. La persona experimenta lo que muchos de nosotros también hemos experimentado, algo así como cuando decimos me quiero morir o siento que estoy a punto de morirme. Y en este salmo vemos al menos tres analogías o tres formas en que de manera muy poética se habla de la transitoriedad de la vida. Aquí se nos dice que esta persona siente que se va consumiendo como humo, siente que se quema como el tizón, experimenta que se seca como la hierba. Son tres analogías muy gráficas, muy ilustrativas de la precariedad en que a veces puede encontrarse la existencia humana, de la transitoriedad de la vida. Somos nosotros como precisamente eso, como humo, como neblina que se disipa, somos como un tizón que se va consumiendo poco a poco. Piensa en una fogata, como en un momento puede parecer intenso el fuego que produce y después se van secando los carbones poco a poco. Somos como la hierba, que en otras partes de la Biblia se nos dice que es cortada por la mañana y para la tarde ya se secó. Esa es la experiencia humana. Una experiencia de transitoriedad, de precariedad, de limitaciones, bendecida, sí, por nuestro Dios y redimida en Jesucristo, pero no por eso la muerte deja de ser una tragedia. Y por eso mismo estamos llamados a encontrar fortaleza y consuelo en el único lugar que lo hay, que es en el Evangelio de Jesucristo. Esa foto es de las pocas que conservo de mi infancia. Ese pequeñito de allí es su servidor. Alguna vez tuve cabello y alguna vez tuve un año nada más. Y mire cómo pasa el tiempo y mire qué tristeza. La vida se nos va. Usted tendrá sus propios recuerdos y tendrá sus propias fotografías. Si le guste o no darse cuenta de esto, somos precisamente eso. Somos como la neblina que se disipa, somos como la hierba que se seca, somos como la leña que se apaga. Mire, hay un parámetro, un referente estadístico que se llama esperanza de vida. Los países lo miden para tratar de, pues, asegurar cuál es más o menos la expectativa que se puede tener de vida para con sus gobernados. En México tenemos dos cifras. Una nos la da la Organización Mundial de la Salud, que dice que nuestra esperanza de vida anda por ahí de los 76 años, mientras que nuestro Instituto Nacional de Estadística dice que andamos por ahí de los 75 años. Esto de manera general, porque siempre es notorio esto, que las damas tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres. Las damas andan por ahí de los 74 más o menos, los hombres andan apenas llegando a los 70. Por supuesto, eso es un estimado. ¿Qué más quisiera yo tener la certeza de que llegaré a los 69 años? No sé si es un conveniente o un inconveniente no saberlo, pero es apenas algo a lo cual le atinamos, le apuntamos, pero usted sabe, la gente muere a los 30, muere a los 20, muere a los 10 años, la gente muere no siempre en una edad adulta. Y por eso mismo debemos considerar la muerte como una realidad que depende de la soberanía de Dios. Dios estableció el día de nuestro nacimiento y Dios mismo establecerá el momento en el cual nosotros tendremos que partir. Nada de esto escapa de la soberanía de nuestro Dios.
Y por eso mismo este asunto es muy importante. Antes de hablar un poco más de lo que la muerte es, hablemos de lo que la muerte no es entonces, para crear un panorama más amplio de este tema. La muerte no es el fin, eso ya debió haber quedado claro, lo hemos dicho en otros episodios de nuestro estudio. La muerte no es el fin. Muchos quisieran que así fuera, porque de esta manera pues no habrá consecuencias de sus actos, pero la muerte no es el fin. De hecho, tendremos que dar cuenta de aquello que hicimos en esta esfera temporal, porque nuestras acciones temporales terminan teniendo una consecuencia hacia la eternidad, especialmente cuando hablamos de qué hicimos con Cristo Jesús. ¿Fue nuestro Rey? ¿Nos rendimos ante Él? ¿O vivimos como si no fuera tan importante creer en su nombre? No es el fin. Y algo más que hay que decir es que la muerte no es natural. Yo sé que a veces hablamos así porque pues pensamos que la experiencia humana siempre tuvo la muerte en el paquete, pero no, la muerte entra en Génesis capítulo 3 tras la caída. Nuestra Biblia no comienza en Génesis capítulo 3, nuestra Biblia comienza en Génesis capítulo 1, donde Dios crea todas las cosas buenas en gran manera, donde el hombre es un ser viviente, con aliento de vida, soplado en su nariz por nuestro Dios. Vaya, lo que digo es que Dios no nos creó para morir, Dios no nos creó para experimentar el sepulcro, Dios nos creó para vivir. La muerte es precisamente esta ruptura de lo que Dios estableció que permaneciera unido. Y gracias a Dios que la muerte es reversible, la muerte tiene solución. Nosotros podemos confiar en que nuestro Señor Jesucristo le ha puesto solución al problema de la muerte, pero hay que decirlo, no es natural. Y por eso es entendible que experimentemos tristeza y experimentemos también cierto pesar cuando alguien que amamos termina partiendo, porque no se supone que debiera ser así. Por eso tenga cuidado en cuando trata de darle apoyo y consuelo a quien está atravesando por un momento de luto. No lo veamos como algo natural. Dios no lo estableció así. Dios lo quiere resolver a través de su Hijo Jesucristo. El pecado es el que acarreó la muerte, según nos dice Romanos 5:12, y por el pecado la muerte pasó a todos los seres humanos. En Cristo eso tendrá solución. Recientemente también podemos ver cómo en nuestro país, un país tan lleno de paganismo, tan lleno de superstición, pues se ha empezado a ser cada vez más común ver personas que le rinden adoración y culto a la muerte con una mentalidad un poco extraña. Ellos dicen algo así como que bueno, ya que la muerte nos va a llevar, ya que la muerte va a ganar, pues hagámonos sus amigos. Y así es como le terminan rindiendo culto a la niña blanca y a la santa muerte, que de santa no tiene nada. Y no, la Biblia no nos pinta ese cuadro de la muerte. La Biblia no nos habla de la muerte como amiga, como alguien con quien debamos estar en buenas relaciones. De hecho, la Biblia nos muestra a la muerte como un enemigo que será vencido. La Biblia dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ha sido derrotada. Entonces nada de hacernos sus amigos, nada de buscar que la muerte nos ayude, que la muerte nos trate de echar la mano. La muerte está derrotada en Cristo Jesús. Nosotros hemos vencido en Cristo Jesús y en su resurrección tenemos asegurada nuestra victoria. ¿Qué es la muerte entonces? ¿Cómo debemos ver la muerte en términos bíblicos? Bueno, primero que nada, como algo que tiene solución en Cristo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que por más difícil, por más agonizante, por más llena de calamidades que la vida pueda estar afectada, nosotros tenemos la certeza de que en Cristo la muerte tiene solución. Esa es la buena noticia. El Evangelio, de hecho, se sustenta en la noticia de que Cristo ha resucitado. Después de que estuvo 3 días en el sepulcro, se levanta con gloria, es el primogénito de los muertos, tiene las llaves de la muerte y por eso mismo nos puede asegurar a nosotros la resurrección y la victoria sobre el sepulcro. Esta es la buena noticia, que el que cree en Cristo Jesús tiene vida y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que tenemos que decir de la muerte. Ahora mismo también estamos en este plazo de esperanza y hay que decirlo muy claramente. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras llega el momento de nuestro sepulcro, que no sabemos cuándo será, tenemos que aprovechar para buscar al Señor mientras puede ser hallado. Cuando hablamos del discipulado, este es uno de los temas centrales del discipulado.
advertirle a las personas que no se distraigan con la vanagloria de la vida, que no se distraigan con hacer de esta tierra su mayor tesoro, decirles que hay un día establecido en el cual serán llevados al sepulcro y habrá terminado el plazo de esperanza. Pero hoy por hoy hay esperanza en Cristo Jesús. Así es que la muerte establece este plazo. Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos, dice Eclesiastés. Recuerde, el día de nuestro funeral es el día que se establece si la vida fue un buen negocio o fue un mal negocio, si fue pérdida o si fue ganancia. La muerte entonces será el día en el cual los hijos de Dios se darán cuenta que morir fue, tal como lo decía el apóstol, fue ganancia. La muerte es este momento, por eso, en que se evalúan los desperdicios y las ganancias. Este momento en el cual a lo mejor de este lado pareciera que estamos derrotados, pareciera que se ha perdido todo, pero en realidad, si somos hijos del Señor, estamos apenas tomando posesión de gran parte de lo que ya está asegurado en Cristo Jesús. Por eso Jesús advertía, no se hagan tesoros en la tierra. Aquí todo se devalúa, todo se pierde, todo corre peligro de que te lo roben. Hazte tus tesoros, hazte tu tesoro en el reino de los cielos, que tu tesoro sea Cristo. Por eso mismo nosotros no deberíamos entusiasmarnos con las bendiciones temporales. Y les llamo bendiciones, son cosas buenas. Tenemos casa, tenemos trabajo, tenemos salud, todo eso lo debemos disfrutar, pero lo disfrutamos como viajeros, como peregrinos que van de tránsito. Nosotros estamos llamados todavía a bendiciones mayores. Así es que tenemos que evaluar si nuestra muerte, si el día de nuestro sepulcro será un día en que saldremos en números rojos o saldremos en números positivos. Números no tanto en cuestión de dinero o posesiones terrenales, sino en cuanto a ganancias. Cristo es mayor, Cristo es la ganancia suprema de los cristianos. La muerte distingue entre la iglesia triunfante y la iglesia militante. Déjame hablar un poquito más de esto porque no estoy hablando de dos clases de iglesias. Es la misma iglesia, la iglesia fiel al Señor, pero esta iglesia triunfante es la que tuvo que ya enfrentar el sepulcro. Hablamos de hermanos, hijos del Señor, que fueron fieles hasta la muerte. No me refiero a la iglesia nominal. Hay mucha gente que es miembro de la iglesia nominal. Tú sabes, su nombre está en la lista de miembros, participa en cierta actividad religiosa o tiene su dosis de religiosidad anual, ¿no? En Semana Santa y en Navidad se acercan y se acuerdan que Dios existe. Pero sus frutos no dan muestra de un verdadero arrepentimiento ni de estar viviendo en sometimiento a Cristo Jesús. No me refiero a esa iglesia nominal, me refiero a la iglesia triunfante, la iglesia que se compone de los que de verdad fueron fieles hasta la muerte, los que pusieron a Cristo como su prioridad, aquellos que estuvieron firmes. Mira, Pablo lo dice así en el mismo pasaje en que habla de la resurrección. Al final dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Esta es la iglesia triunfante, la que permaneció firme y constante hasta el final, creciendo en la obra del Señor, esforzándose porque sabía que su trabajo no era en vano. La iglesia es importante cuando hablamos de la muerte, porque no es posible, no es lógico, no es coherente pensar que una persona que tuvo nula relación con el cuerpo de Cristo, con el pueblo del Señor, pueda aspirar a entrar a la gloria y dicha preparados solo para los que son fieles hasta el final. Y eso es algo que a lo mejor causa un poco de malestar. A muchos les causa malestar porque asumen que porque están en la lista de una iglesia, en la lista de miembros de una iglesia, ya por eso van camino al cielo y habrá muchas sorpresas en la eternidad. Mira, el pastor Mark Dever hace esta expresión acerca de la importancia de la iglesia. Él dice que si no estás creciendo en la comunión de la iglesia, muy probablemente estés camino al infierno. Es como un eco del antiguo credo que incluso los reformadores llegaron a sostener. Fuera de la iglesia no hay salvación.
No está diciéndose que fuera de la institución ni que fuera del templo, fuera de el crecer como pueblo del Señor, fuera de una afiliación con la iglesia, con los fieles, con la comunidad de los santos, no hay posibilidad de salvación. Si alguien no está creciendo en la comunión de una iglesia local, muy probablemente está camino al infierno. Ahora, lo interesante y lo irónico es que lo dice en un libro que se llama así, Deje de coquetear con la iglesia, cuyo autor tristemente en este momento solo ha dado muestras de apostasía. ¿Te das cuenta? Cualquiera que piense estar firme debe mirar que no caiga. La advertencia de Apocalipsis, ya casi al cierre del libro, es: el que es santo, santifíquese más todavía. La vida cristiana es una vida de búsqueda de la santidad, es una vida de pelea contra el pecado, la carne y el mundo constante. Y no es una vida de llanero solitario, es una vida de comunión con la iglesia. En esta comunión nos debemos encontrar, en esta comunión es donde ocurre la santificación, y por eso mismo la iglesia es importante cuando hablamos de la muerte. Si me invitas al funeral de alguien que tuvo nula relación con la iglesia de Cristo, yo te preguntaría dónde escuchaba la exposición de la palabra, dónde era animado, dónde era exhortado, con qué pueblo era llamado a ser paciente y a sobrellevar las cargas con otras personas, con qué gente lloraba y con qué gente se alegraba. No es posible decir que está descansando en paz, no es tan sencillo. La muerte es victoria para los miembros de la iglesia militante, pero es solo el desenmascaramiento de aquellos que solo nominalmente se decían cristianos, pero en realidad no vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Eso debemos decirlo cuando hablamos de la muerte y del sepulcro, que estas palabras o estas letritas que a veces se ponen en una lápida, que en paz descanse, solo se pueden hacer realidad en la vida de aquellos que son fieles hasta el final. No a medias, no tantito, no como apariencia, sino aquellos que en espíritu y en verdad pertenecen al Señor. Ahora bien, ¿qué hacemos con la parte que se nos queda de este lado? Hemos hablado de que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, pero ¿qué hacemos con el cuerpo? Porque actualmente hay como dos opciones principales, ¿no? Lo enterramos o lo incineramos. Y bueno, de entrada te voy a decir que la Biblia no nos dice nada en contra de incinerar a las personas. Si alguien piensa que es pecado o que es contrario a la voluntad de Dios incinerar personas, quizá va a tener problemas para encontrar un fundamento bíblico para su creencia, porque la Biblia no nos dice nada en contra de la incineración, ni tampoco nos dice que la gente tenga que ser enterrada como hoy lo hacemos. Tú sabes, en épocas bíblicas eran las personas sepultadas en cuevas o cavernas, así es que ni siquiera el modo de realizar un funeral está normado en la Biblia. Ese aspecto cultural es un aspecto de costumbres, pero sí hay que decir que nuestras costumbres reflejan nuestra manera de pensar. No estamos diciendo algo así como que pues da igual, no. Las costumbres reflejan nuestra manera de pensar, entonces por eso sí importa lo que hacemos con el cuerpo. Y déjame lo pongo de esta forma: hubo una época y hay todavía algunos lugares donde a lo mejor a un muerto se le ponen unas monedas en los ojos. Y esto proviene pues de una visión pagana, de hecho una leyenda de índole pagana, que alude a que para transitar de este lado al lado de las almas tienes que pagarle a un balsero que se llama Caronte 2 monedas para que te dé ese aventón, ¿no? Es como el Uber de aquí a la gloria, y el costo es de 2 monedas, y por eso le ponían pues a muchas personas en la antigüedad sus 2 monedas en los ojos para que le pueda pagar al balsero. ¿Te das cuenta? La costumbre, la cultura tiene su porqué y está ya sea basado en la verdad o, como en este caso, en un mito, en una superstición. En México no estamos ausentes de eso. Yo he asistido a funerales donde al difunto se le pone ahí una cebollita picada abajo, y la idea es que esta cebolla o el aroma de esta cebolla lo que hace es ahuyentar a los espectros, a las malas vibras, a las ánimas en pena.
Y tú sabes que todo esto es producto del paganismo, porque no tenemos en la Biblia nada que justifique esta práctica. Entonces, lo que hagamos, aunque no está normado del todo por la Biblia, sí tendrá pues aspectos que están de acuerdo a la palabra de Dios y tendrá aspectos que la contradicen. Entonces no es nada más así como decir, bueno, la Biblia no dice nada, entonces no importa qué hagamos con el cuerpo. No, de hecho sí importa, porque necesitamos entonces una perspectiva bíblica del cuerpo, ¿ok? Necesitamos pensar bíblicamente del cuerpo. Y es aquí donde vamos a decir algunas particularidades. Cuando la Biblia nos habla de la muerte de alguien, fíjate que la Biblia no nos dice que el cuerpo fue llevado a tal lugar. La Biblia no se refiere al cuerpo como nosotros lo hacemos ahora. Ahora decimos, bueno, falleció mi abuelita y vamos a llevar su cuerpo a la tumba. No, era más común y familiar decir, vamos a enterrar a mi abuelita, ¿no? El cuerpo es identificado como la persona total. Así nos dice acerca de Jesús, no nos dice nunca la Biblia y su cuerpo fue sepultado, así como si, bueno, ya se murió y el cuerpo, ¿qué importa? No, Jesús fue sepultado en la tumba. El ángel le dice, venid a ver dónde pusimos al Señor. Ahí está el Señor, donde está su cuerpo. Y acerca de Lázaro, Jesús mismo también pregunta, ¿dónde está Lázaro? ¿Dónde lo pusieron? No dice, ¿dónde pusieron su cuerpo? Esta separación, esta distinción que para nosotros es muy común, decimos cosas como el cuerpo o todavía más acentuada como los restos, ¿no? Vamos a velar sus restos. Fíjate cómo la expresión habla casi de una manera de ver el cuerpo como peyorativa, como si el cuerpo fuera la mera cáscara de la persona, el desecho, el mero envoltorio. Y me he encontrado con hermanos que así piensan en algún funeral, como si, hermanos, esto que está aquí ya no importa, ya nuestro hermano está con el Señor, esto no importa. Yo diría, bueno, tiene que hacer una revisión de la doctrina de la resurrección. Esto sí importa, el cuerpo será sepultado o será cremado, pero se levantará incorruptible, así es que sí importa. Recuerde, nosotros fuimos creados para vivir en cuerpo y espíritu, en este binomio material y espiritual, y la muerte es la ruptura de esto, pero el Señor lo creó para que estuviera junto. Y la resurrección nos asegura que volverán a juntarse estos dos aspectos del ser humano. Entonces, no digamos algo como que no importa o ya no tiene sentido lo que hagamos. El cuerpo no es malo, hay que decirlo. Nunca las escrituras nos dicen que el cuerpo sea malo. Si alguien piensa que el cuerpo es pecaminoso y que el espíritu es el bueno y que por eso la muerte es como una especie de liberación del cuerpo pecaminoso, tiene más una visión platonista que una visión bíblica de las cosas. El cuerpo es bueno, el cuerpo debe ser también consagrado al Señor, pero el cuerpo fue creado por Dios bueno. Esta idea del cuerpo como una cárcel donde el alma está atrapada es más de origen pagano. Nosotros podemos ver que en toda la Biblia la descomposición del cuerpo y la separación del cuerpo del espíritu es descrito como algo malo, como una tragedia, no como un motivo de alegría. Es la razón por la cual en los funerales no nos ponemos a reírnos, ni siquiera a aplaudir, ¿no? No debería ser así, tampoco debemos ahogarnos en lágrimas y tristeza, sino que tenemos esta mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por la ruptura, tristeza por la pérdida en este plano temporal de la persona que estimamos, pero esperanza en la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, cualquier filosofía que nos trate de enseñar que el cuerpo es la fuente de la maldad, que el cuerpo es el que nos hace pecar, está controlada más por una idea contraria a la palabra de Dios. Cuerpo y espíritu no son antitéticos, no son enemigos. En la Biblia los encontramos en unidad y en concordia, y juntos constituyen lo que llamamos hombre, que es hecho a la imagen de Dios. Así es que cuando alguien fallece, experimenta esa ruptura y usted puede decidir si
va a sepultar a su ser querido o si le va a incinerar. Generalmente la decisión depende de factores económicos, depende de también factores de qué es más fácil. En esta pandemia que estamos atravesando descubrimos que de pronto los cementerios están saturados y resulta fácil y necesario por motivos sanitarios proceder a la incineración. No se preocupe, no es pecado incinerar a el ser que ha fallecido, pero sí es importante recalcar esto, y quisiera recalcarlo antes de ir terminando, que en una cultura tan materialista como en la que vivimos, tan frívola, los cementerios pueden ser útiles. Yo creo que si bien no es pecado incinerar a las personas, sí obedece a veces a un deseo de borrar todo destello que nos confronte con la realidad de la muerte. Gente que a lo mejor pudiera estar pensando no quiero acordarme para nada de la muerte, no quiero visitar una tumba, no quiero saber que allí está el ser que yo amé, entonces mejor lo incineramos y esparcimos sus cenizas al viento, y como que se borró y como que se lo llevó el viento, y ya nos tenemos que enfocar en lo que viene, en otras cosas. No, ante esta cultura de el YOLO, ¿no? You only live once, solo se vive una vez. Nosotros tenemos que hacer el recordatorio que le hacía el Señor a esta persona que hacía planes para un futuro, como todos podemos hacerlo, pero que se olvidaba de que tenía un alma y que precisamente esa noche se le iban a pedir. Él no está siendo consciente de que cualquier día de estos nosotros tenemos que presentarnos ante nuestro Señor. Un cementerio nos confronta con esa realidad. Mira, el lugar de donde provengo, o el lugar donde he vivido gran parte de mi vida, que es Tampico, tiene este restaurante tan famoso que se llama El Porvenir, y una de sus particularidades es que se encuentra enfrente de un cementerio, el cementerio municipal de Tampico, y se le ocurrió al dueño de este restaurante poner ese letrero que dice: aquí se está mejor que enfrente. Y los del cementerio pusieron a modo de burla: aquí están los que estuvieron enfrente alguna vez. Suena curioso, suena motivo de broma, y de hecho cada vez que uno va en Tampico puedes ver esto, es una realidad, pero es una realidad que nos confronta con nuestra propia cita con el sepulcro. Un día estás de aquel lado, pasándola bien, comiendo con tus amigos, al otro día te toca estar enfrente entre los muertos. Entonces tenemos que considerar eso. Hay muertes que son terribles y hay muertes que son bienaventuradas. La diferencia entre una muerte terrible y una muerte bienaventurada es Cristo. Solo en Cristo hay esperanza, solo en Cristo hay victoria sobre la muerte. Apocalipsis 14:13 dice que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Nuestra esperanza radica en que Cristo ha vencido a la muerte, y si Cristo ha vencido a la muerte, entonces nuestro partir, nuestra propia muerte no será pérdida, sino ganancia. En tiempos de pandemia como los que nos encontramos, debemos cuidar la salud, porque es una bendición de Dios. Debemos cuidar la salud de nuestros seres queridos. No estamos diciendo que sea pecado atender la salud. Hay que ir al doctor, hay que atendernos, hay que seguir los tratamientos. Pero nuestra esperanza, a fin de cuentas, no es la prolongación de la vida en sí. Esta vida tarde o temprano va a llegar a su fin. Nuestra esperanza está en la resurrección. ¿Creemos en los milagros? Por supuesto que el Señor puede obrar milagros. ¿Creemos en la sanidad? Es un hecho que Dios nos ha sanado más de una vez. De hecho, todas las veces que hemos enfermado, si hemos sanado, es porque Dios en su soberanía puso los medios para poder restablecer nuestra salud. Pero nuestra esperanza no es la prolongación de la vida, sino la resurrección. Y en Cristo es tal la victoria, es tal la certeza que tenemos de una vida mejor, que ir a morir, ir al sepulcro, es tan bueno como ir a dormir. Es reposo, es descanso. Es estar aliviados de toda calamidad y de todo dolor que en este mundo nos tocó soportar, en espera de la resurrección. De esa manera pensamos acerca de la muerte. Espero que todo esto sea de utilidad y pueda recordarnos asuntos que son importantes para nuestra vida,
Recuerda que nos encuentras en nuestras redes, Una Vida Reformada. Puedes compartirlo, puedes estudiarlo, puedes debatirlo también con todo gusto. Y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo, no solo siendo oidores, sino también hacedores de su palabra. Esta es la esperanza que tenemos según el Salmo 71:20. Esta es una oración que podemos hacer el día en que experimentemos el mayor quebranto de nuestra vida. Aunque me has hecho ver muchas desgracias y aflicciones, me harás vivir y de nuevo me levantarás de lo profundo de la tierra. Aquí hay certeza. Si bien nuestra vida no ha estado ausente de desgracias y aflicciones, nuestro Señor nos dará vida, nos levantará de lo profundo de la tierra y estaremos bien. El Señor dará vida a su pueblo, el Señor dará victoria a sus redimidos. Por eso mismo deberíamos estar bien preparados, bien aferrados al Evangelio de Cristo Jesús. Hay tiempo, mientras tenemos tiempo hay esperanza, y mientras hay esperanza no solo tenemos que buscarlo nosotros, sino animar a otros a que se rindan a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos guarde. Nos vemos en otra ocasión.